Señor, te doy gracias porque tocas al enfermo, liberas al cautivo y das vista a los ciegos. Señor, sanas los corazones quebrantados. Señor, y avivas el fuego de cada creyente que está aquí. Señor, rodéalos con un muro de fuego. Padre, yo te pido que hoy salgan de este lugar como saetas en tus manos, encendidos. Tú los envías como una saeta. Tú los envías, Señor, ahora en el nombre de Jesús, a diferentes lugares, Señor, con un fuego tremendo. Y donde ellos vayan esta semana, van a llevar el fuego de Dios. Van a llevar el toque de lo alto. Van a ser enviados, Señor, en el poder. Van a ser enviados en la transformación. No serán ellos, serán una nueva criatura, Señor, llenos del Espíritu Santo, rodeados del muro de fuego de los ángeles que nos guardan, que nos protegen, Señor. Y la obra y el propósito que tú has encomendado para sus vidas lo vas a completar. En el nombre de Jesús, completa y haz la obra en cada uno, Señor. Todo plan y todo ataque del diablo sobre la salud, sobre las finanzas, sobre los hijos, Señor, se cortan ahora. Toda familia de derrota, toda persona que viene de una familia disfuncional, con problemas de ánimo, con problemas de depresión, úsalos como instrumentos de avivamiento en la familia. Levante sus manos, el Señor te envía ahora, lo siento. Desde el primer banco hasta allí, los envía ahora para ser provocadores, para llevar transformación a donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús, úsalos, Dios mío, úsalos para la gloria de tu nombre. Gracias, gracias, Señor. Amén, 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 amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cada semana tenemos un breakthrough aquí. Ya sea los sábados a la tarde, los domingos a la mañana, el domingo a las 6 de la tarde, que para mí es el culto favorito. Aunque siempre digo lo mismo con las otras reuniones también, ¿no? Y hay una atmósfera que es una fuente que Dios eligió, donde Dios dice: ahí voy a abrir una fuente donde todo sediento, donde toda persona necesitada vaya a beber. Y esas fuentes de agua eran lo vital en los tiempos del pueblo de Dios, porque si no había agua, no había vida. Y uno no puede alimentarse en el mundo que vivimos de lo secular, porque la cultura secular es contra Dios, contra la palabra. Es odio, es malicia, es maldad, es sensualidad en forma desmedida. Es todo lo contrario a Dios. Entonces uno se tiene que nutrir de la vida de Cristo, porque Cristo viene pronto, los peores tiempos, y cuando la gente menos lo espera, y cuando diga hay seguridad y hay posibilidades, y cada vez tenemos más inventos y cada vez tenemos más adelantos, cuando la gente se descuide más, el enemigo los va a atrapar como ladrón en la noche. Pero gracias a Dios, los que están velando, los que están orando, los que se están congregando y los que dicen: Señor, gracias por los días que me das para escuchar tu palabra y para prepararme, porque yo quiero ser de aquellos que permanecen, ese remanente fiel que sigue honrando y alabando a Dios en esta generación. Amén. El Dios de la transformación. Hoy les quiero compartir de ese Dios, que lo podamos conocer, porque mucha gente entra con la imagen distorsionada de Dios. Desde pequeños se nos enseña una religión equivocada, que es la religión de los sacrificios. No sé si escucharon a ese tremendo predicador que tenemos en el colegio nuestro. Tremendo, casi le entrego el púlpito al chiquito ese. Tiene 5, 6, 7 años, no sé. Pero él dijo: la vida cristiana no son sacrificios, es lo que Cristo hizo en la cruz de... Ni me sale a mí como lo dice él, mira lo que digo. No es lo que yo puedo hacer,
no solo sacrificio, sino es el único sacrificio que Jesús ya realizó en la cruz por nosotros y que ya dijo, consumado es, hecho está. Amén. Ahora, tal vez nos lo tiene que decir un niño espontáneamente que tomó el micrófono para que nuestro corazón lo crea, diciendo que ese es el verdadero camino. No es la forma en que nos enseñaron a Dios, que Dios está lejano, que Dios es un Dios de castigo, un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios lejano, que yo tengo que hacer sacrificios y hacer algo para acercarme a Él. Cuando en realidad la fe en Jesús nos enseña, no es lo que yo hago para acercarme a Él, sino es lo que Él ha hecho para acercarse a mí. ¿Y qué ha hecho Jesús? Vino a buscar lo que se había perdido. Jesús ya vino, y cuando vino nos mostró su amor y murió en la cruz llevando el castigo de nuestra paz y nuestras rebeldías que fueron crucificadas, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre? Creer y conocer quién es Dios. Cuando hablamos de mi casa, ¿cuáles son las características de nuestra casa, de la iglesia Rey de Reyes? Hablamos de 4 pilares que tiene la iglesia Rey de Reyes. Desde que la fundamos con Betty hace algunos años. Ya no quiero decir cuántos años porque pasan los años, pero digámosle algunos años. Cuando vino el fuego de Dios a nuestros corazones, el Señor dice, mi casa tiene que tener 4 pilares que van a mantener el avivamiento a lo largo de los años. Número 1, el pilar de la palabra de Dios. O sea que siempre tenemos el tiempo para oír, para meditar, para tomar decisiones, para dejarnos guiar por la palabra de Dios. No dejarnos guiar por nuestro criterio, por nuestra experiencia, sino dejarnos guiar por la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Si Dios me guía, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es para bien, y todo aquel que hace la voluntad de Dios prosperará. Espiritualmente, en principio, tendrá gozo, tendrá paz, tendrá los frutos del Espíritu. Ahora, el pilar de la palabra de Dios, basado en este pasaje, tiene que ver con el ejemplo de Pablo rumbo a Roma, cuando estaba siendo convocado para ir frente al César. Tenía que llegar a Roma, ese era su plan y el propósito de Dios, que llegue a Roma. En el medio de su viaje, juntamente con otros presos, ¿qué pasó? Sobrevino una tormenta, unos vientos, unas inclemencias, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entiende y dice, Dios me dice, le dice al capitán y al centurión de la nave, Dios me dice que no nos movamos de aquí. Dios me dice que nos quedemos, en Hechos capítulo 27. Dios me dice que nos quedemos porque va a venir una tormenta y no es el momento de viajar. Entonces el que los cuidaba, el centurión romano, ¿qué hizo? Le obedeció al preso y a este hombre que hablaba de parte de Jesús, o fue al capitán y al dueño de la nave y le dijo, ¿y ustedes qué piensan? ¿Es conveniente partir? ¿Y qué dijeron? Sí, es conveniente. No nos va a pasar nada, está todo bien. Vayamos. Levantemos anclas y vayamos a donde tenemos que ir. Y en el medio de la travesía sobrevino una tormenta, y a no ser porque estaba allí Pablo, que el Señor le dijo, no temas, a causa tuya se van a salvar todos, salvo la nave
Se van a salvar todos. Y allí yo expliqué la diferencia entre oír la voz de Dios y oír el consejo humano. Uno de ellos dijo, yo tengo que tomar una decisión. ¿Le hago caso a lo que me dicen los entendidos o le hago caso a lo que me dice o me habla guiado por Dios este hombre? ¿Capito o no capito? Capito. No todas las tormentas son del diablo. Hay tormentas que uno se mete porque quiere, por cabeza dura. Y después dice, el diablo me está atacando. Esta tormenta la podían haber evitado si eran guiados por la voluntad de Dios. Lo único que tenía que hacer el centurión era oír el consejo de un hombre de Dios diciendo, aunque no coincide con lo del capitán y el dueño de la nave, sin embargo, vamos a prestarle atención a lo que dice este hombre de parte de Dios. Se hubieran quedado y hubiesen evitado el Euroclidón, como un ciclón en el medio del mar. En la vida nosotros tenemos la voz de Dios a través de la palabra y del Espíritu. Constantemente Dios nos habla. Y es allí donde tenemos que afirmar nuestros pies en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Eso es lo que es conveniente para ti. Porque si obedeces a Dios, muchas veces la gente del mundo te va a decir, pero no es lógico. No es lógico perdonar. No es lógico ir a la iglesia. No es lógico tener un corazón tan suave, tan amable, tan tierno. Tienes que ser un poco más duro. El Señor habla de tener un nuevo corazón. Pero la gente no lo entiende. Pero si la voluntad de Dios es cambiarte, transformarte, que puedas hacer luz en medio de este mundo, que puedas alumbrar. Entonces, la voluntad de Dios es la palabra. Se refleja en la palabra. La palabra de Dios es la primera característica de nuestra casa. Somos guiados por la palabra. En segundo lugar, otra característica de nuestra casa es la adoración. Somos guiados a adorarlo y a honrarlo y a darle gloria y a cantar y a honrar el nombre del Señor. Cantamos con pasión, con hambre, porque reconocemos quién es Él. Y de eso voy a hablar hoy. ¿Por qué adoramos y quién es al quien adoramos? En este punto de hoy es descubriendo la gloria del Señor. ¿Cómo no vamos a adorar a Dios si Dios es glorioso? Dios merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Por quien eres tú, yo te daré la gloria. ¿Cómo no vamos a adorarlo si Él es el que recibe toda la gloria? La tercera característica, la primera es la palabra de Dios, la segunda es la adoración. Rey de Reyes es una iglesia de adoración. Cantamos, adoramos, porque sabemos a quién le honramos. Tercero, es una iglesia de evangelización. Tenemos que ganar Buenos Aires para Cristo. Tenemos que ganar nuestra región para Cristo, como decía el pastor. En Chile, decía, Chile es un país que necesita un avivamiento y lo creemos que Dios va a traer un avivamiento en los últimos tiempos, el más grande y más poderoso avivamiento en Chile, en Oslo, en Noruega, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, pero también en tu casa, en tu familia. El otro día me reí tanto cuando Anacondia contó su primer sermón. Tenía tanta unción Anacondia que cuando saludaba se manifestaban las personas apenas se convirtió. Fluía el Espíritu Santo y contó cómo él desde el primer momento entendió que ese cambio y esa transformación y ese gozo que Dios había puesto en su corazón era para compartirlo con otros, no detrás de un púlpito, sino compartiendo en el trabajo, en los amigos, en la calle, hablando del amor de Dios. La evangelización, predicar el evangelio. Nos contó cómo las personas fueron transformadas, cómo los milagros comenzaron a ocurrir, cómo Dios respaldó sus oraciones. Dios es fiel, porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen.
Sobre los enfermos pondrán sus manos, echarán fuera demonios y tantas señales que seguirán a los que creen. Así que si usted ve un enfermo en la casa y el médico no puede resolver o no tiene salida, y usted dice: yo conozco a un Dios que dice: pondrán las manos sobre los enfermos. Y creo en las señales que siguen a los que creen, que respaldan la palabra. Y la unción que Dios nos da es tan grande que te da el poder para orar por los enfermos, pero también te da el poder para cambiar. Porque ¿de qué vale orar por otros si uno mismo necesita primero ser un testimonio del poder de Dios? Por lo tanto, la tercera característica de la iglesia es la evangelización, es la pasión por ganar, por predicar, por sembrar el evangelio en los corazones que no conocen al Señor. Conocen una religión, pero no conocen el evangelio, no conocen a Jesús. Y lo cuarto, que son las características de nuestra casa, es la integridad y la santidad de corazón. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Señor nos habló muy fuerte de no permitir que nada afecte nuestra vida espiritual. El otro día dijo una frase tremenda Marco Brunet que me impactó, y yo se los voy a compartir. Dijo: más necesario es confesar una tentación que confesar un pecado. Porque hay personas que son tentadas, pero se callan. Y cuando confiesan, ya después se equivocaron mal. Entonces, la pregunta siguiente suya es: ¿a quién le confieso la tentación? El próximo domingo se lo voy a predicar. No es cosa sencilla, no es cosa fácil abrir su corazón a cualquiera, porque eso también es algo que nos puede hacer mucho daño y traer mucha vergüenza. Pero Dios tiene personas fieles, íntegras, a quien uno se puede acercar diciendo: me está pasando tal cosa, tengo este pensamiento, tengo este sentimiento. Necesitamos hablar. No somos personas perfectas, necesitamos oración. Pero es más conveniente pedir ayuda que estar guardando algo que está mal y después confesar algo, pero cuando ya es tarde. Amén. Entonces son 4 pilares: la santidad, la adoración, la evangelización y la palabra. Hoy yo quiero hablarles brevemente de la adoración. Adoramos a quien conocemos, a quien honramos, a quien merece toda gloria y admiración. En Éxodo 34, 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Estamos hablando de Moisés entrando dentro de la esencia de la intimidad, de la revelación de quién es Dios. Y es muy bueno que entendamos quién es Dios. Es muy bueno que cada uno de los miles de personas que están aquí hoy entiendan quién es Dios. Moisés dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es Dios. Este es el Dios a quien adoramos y honramos. Cuando usted levanta sus manos, le está hablando a un Dios fuerte. Amén. Dios no es un Dios débil. Dios es un Dios fuerte. No está clavado en un madero. Resucitó el poder del Espíritu. Lo levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese poder habita en nosotros. Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo o lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Y cuando
Dice la Escritura que Moisés entendió y descubrió quién era Dios. Versículo 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entre tantas expresiones de adoración, adoración tiene que ver con rendirse, adoración tiene que ver con entrega, adoración tiene que ver con reconocimiento de la honra que merece Dios. Y esta es una generación donde poco se honra a Dios. Por eso Dios va a traer un despertar y un avivamiento a la iglesia que le da la gloria, que le da la honra. Es volver al origen, es volver a la esencia, honrar a Dios con nuestras vidas, no solo con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, con nuestra humanidad, pero siendo transformada por la presencia de Dios en nuestros corazones. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Dios grande, fuerte. El Señor le dijo: he aquí, yo hago pacto, versículo 10, delante de todo tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo este pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cuando le adoras, cuando te rindes a Él, ríndete. Levante sus manos y dígale: Señor, yo me rindo, te adoro, te doy gracias, te exalto, te doy mi vida en adoración, Señor. Te adoro, y a causa de la adoración yo quiero que tu gloria se acerque a mi vida. Tú sigues haciendo milagros hoy. Tú eres el Dios de milagros, y yo creo en milagros. Y el primer milagro que te pido: cámbiame a mí, transfórmame a mí. Ese milagro de los milagros, la nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios te saca del pozo de la desesperación y te rescata del lugar donde habías caído, donde el diablo te tenía atrapado con sus mentiras, y el Señor te da una nueva vida. Ríndete a Él y el Señor hará de ti una nueva criatura, y te usará a ti y hará de ti una persona de bendición, y tú salvarás a una generación que viene detrás de ti, porque serás un motivo de bendición para toda tu casa, para toda tu familia. La bendición de Dios vendrá de generación en generación. Aleluya. Aceptar el amor de Dios es la clave para amar a los demás. Al ver la gloria de Dios, somos cambiados y somos transformados a su semejanza. El Señor nos transforma a través de esa adoración y a esa rendición. Por lo tanto, cuando uno viene a la casa de Dios, reconoce que Dios es un Dios bueno, fuerte, un Dios, como dice la Escritura, lento para la ira, piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Muchos de ustedes necesitan la misericordia de Dios, y está aquí el Señor para traer misericordia, para traer gracia, para traer perdón. Es el Dios de oportunidades, es el Dios de nueva vida, es el Dios de una nueva visión, de darte un nuevo propósito, o darte el propósito que habías perdido en tu vida. Es el Dios que dice a los pródigos: vengan a casa. Es el Dios que todavía sigue esperando que cada uno de nosotros vayamos corriendo a la casa del Padre, porque es el año donde muchos pródigos van a volver al altar diciendo: Dios, perdóname, Señor, no conozco otro lugar donde tenga más alimento y más amor que en la casa donde estoy. Señor, esta es mi casa, este es el lugar, es el año donde muchos pródigos vienen a reencontrarse con el Padre otra vez. Vamos, dale esa.
Aleluya. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 de San Juan, hay una historia de un hombre que yacía en un grupo, junto a un grupo de paralíticos enfermos. Dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó el lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Este Dios piadoso, misericordioso, ese Dios del Antiguo Testamento expresado en la persona de Jesús, revelado, encarnado en la persona de Jesús. Dice la Escritura que Jesús, en el amor del Padre, se acercó a un estanque donde había una multitud de personas frustradas, agobiadas, que yacían tirados todos los días, desahuciados, lamentándose. Imagínense el ámbito de dolor. Y dice la Escritura que en ese día, en ese momento, Jesús pasó y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio, supo que llevaba mucho tiempo así y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. En otras palabras, Jesús se acercó con todo su poder y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, Jesús, ¿sos nuevo acá? Yo te voy a explicar cómo funcionan las cosas. ¿Vio cuando viene uno nuevo a un trabajo? Y dice, ¿cómo funciona esto acá? Vení que yo te enseño cómo funciona. Entonces le empieza a hablar del jefe, de los compañeros, le chusmea todo. Enseguida le dice cómo funcionan las cosas en el trabajo. Este hombre ve a Jesús que aparece y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice, momento. Tenés que entender cómo funcionan las cosas en el estanque. ¿Cómo funcionan? Funcionan que el primero es el primero. Y yo, que la vengo remando hace 38 años, nunca soy primero. Y así funciona el mundo. Así funciona la frustración de la gente. Uno nunca llega a ser suficientemente bueno para estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Usted dice, yo nunca estoy en el lugar indicado para el día indicado. Todo lo contrario, estoy en el lugar menos indicado y me pasa lo que no me tendría que pasar. Bueno, este hombre, Jesús pasa y sabe y conoce con su misericordia, su piedad y su poder fuerte, grande, misericordioso, poderoso, se detiene y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, momento, no soy primero. ¿No entendés cómo funcionan aquí las cosas, Jesús? Las cosas funcionan que tenés que esperar que venga un ángel y el que primero se mete, ahí es sano de cualquier enfermedad. En mi caso, yo hace 38 años y sigo como estoy. Y Jesús en ese momento no entra en ningún debate de por qué esperó tanto, simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque aunque el mundo dice, no estás preparado,
no es tu tiempo, la salvación de Dios te dice, este es tu tiempo, esta es tu hora. Y Dios elige al que menos lo piensa. Es así, así funciona. Así funcionan las cosas del reino. Cuanto menos, más. Cuanto más dependiente eres de Dios. Yo les conté esta mañana a los hermanos, cuando nosotros empezamos la iglesia de Parque Chas, nadie quería venir a predicar, nadie quería venir a visitarnos, nadie quería ocuparse, ni sabía quiénes éramos, ni sabía que existía un pastor llamado Claudio y Betty, nadie, por años. Invitábamos a todos y nos decía, no tenemos tiempo, no podemos, estamos ocupados. Por fin vino un amigo mío, muy amigo, vino a nuestra iglesia, que era un techito de chapa, que en invierno hacía mucho frío y en verano hacía mucho calor. Estaba mi suegra y mi suegro. Mi suegra a las 5 de la tarde, con el calor de la chapa, dormía. Después de trabajar todo el día, ¿no? Y ese día no vinieron nadie. Estaba la iglesia, los bancos vacíos. Y me acuerdo que Betty y yo cantamos como si fuera acá ahora, como cada culto cantamos con todo nuestro corazón. Hicimos un culto con todo. Y el hermano habló, por supuesto no había público, así que el público éramos Betty y yo, nos pusimos ahí, adelante. Y cuando terminó todo, lo acompañé al auto que estaba estacionado en la puerta. Y le dije, ¿y qué opinás? Porque quería que me dé un tip, una clave, algo que me ayude, que nos ayude a nosotros en nuestro incipiente ministerio. Y mirándome, ya metiéndose en su auto, mirándome, me dice, ¿querés que te diga algo? Sí, dedícate a otra cosa. ¿No te das cuenta lo que pasó acá? Vos sos joven, tenés muchas cosas que podés encaminarte a culminar tu carrera, a trabajar, a hacer algo, pero de esto nunca vas a funcionar. Y fue fuerte porque yo llegué, Betty se acuerda siempre que lo cuento, porque llegué en vez de estar, porque yo lo invité para animarme, no para desanimarme. Por eso dije en un momento, más vale confesar algo, a pedir ayuda antes que sea tarde, pero a veces cuando uno pide ayuda y abre el corazón termina peor que callándose. Por eso dije, es una cosa delicada. Hacerlo, saberlo está bien, pero con quién y cómo es un tema como para seguir hablando. Pero entonces yo abrí mi corazón y yo volví a la cocina que me estaba esperando Betty y le dije, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Que me dedique a otra cosa. Que no va, que no servimos, que nunca iba a venir nadie a nuestro ministerio. Si nosotros hubiésemos actuado así, nos hubiésemos quedado en el estanque con tanta gente dolorida, herida en la vida, tirado con otros, heridos, no servís, sos una molestia. Nunca vas a progresar. Pero nuestro sentir fue de no quedar postrados con los heridos, sino buscar a aquel que tiene poder para levantarte, poder para levantar tu espíritu cuando está caído, tu espíritu cuando está en derrota. Y Dios es un Dios fuerte. Dios es un Dios misericordioso. Y cuando este hombre le dijo, te voy a explicar cómo funcionan las cosas en este estanque, Jesús dijo, yo no necesito ninguna explicación porque yo no funciono como el mundo, yo funciono como el Rey Todopoderoso. Yo no funciono esperando que el mejor pase primero. Yo no llamo a los mejores para que llamen primero. Yo llamo a los más necesitados, a los que necesitan el toque del fuego, a los que necesitan el fuego de Dios. Esos son los que necesitan un breakthrough. Póngase en pie y diga, yo también lo quiero.
Yo también quiero el fuego y la unción de Dios. Dios no está diciendo a ver cuál es el mejor, el más calificado, el que mejor se portó, el que más sabe, el que más títulos tiene, sino aquel que dice: ¿quién necesita que yo lo levante? Porque yo soy un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Levanta tus manos. Qué gloria que hay aquí. Vamos todos. Aleluya. Recibe el toque del fuego del Espíritu. Recibe el fuego del avivamiento. Recibe el fuego del don de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Y yo te pido por cada persona que está aquí, que está en el tanque de Bethesda, que está junto a personas heridas y lastimadas, que está pasando años de soledad y de desierto, y el Señor te dice: esta noche yo te levanto. No es necesario, no tengo que escuchar todo lo que te duele la vida. No tengo que escuchar de todos tus padecimientos. No tengo que escuchar de cuánto dolor has tenido este año. Simplemente Dios te dice: el Dios fuerte, grande, misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad, te dice: levántate. Levántate y recibe el fuego del Espíritu Santo. Recibe hoy el poder que te saca de este lugar. No tienes que estar toda una vida. No tienes que estar toda una vida esperando que las cosas sucedan por tus capacidades humanas. Las cosas suceden cuando hay un corazón que cree, que se rinde, que clama al Señor. Levanta sus manos y dígale: Señor, tú eres el Dios. Más. Oh, vamos todos, levanten sus manos. Sí, Señor. Y el Señor te dice: esta noche quiero entregarte la victoria en áreas que jamás había pasado por tu cabeza, por tu imaginación, por tu espíritu, que ibas a salir de ese lugar de derrota con una nueva vida. Señor, oro por cada persona que está pasando un desierto, que está en un momento de soledad, en un momento de depresión, de diagnósticos de enfermedades, de hábitos y de tentaciones y de malos pensamientos y de noches de tristeza. Señor, sácalos de allí. Sácalos de ese ámbito de soledad. Sácalos de ese lugar de derrota. Recibe